Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y como todos los miércoles es un placer y un gusto poder platicar con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Esaú, muchas gracias. Gracias. Este miércoles 26 de marzo, mucha información, muchos temas que comentar en esta noche de Focus. Uno de ellos, pues, es lo que acaba de pasar ayer. La bancada de Morena salva al diputado federal Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y exgobernador de Morelos. Se salva, lo protegen y lo dejan con el fuero. Sí, vaya, creo que ayer se perdió una gran oportunidad para las legisladoras mujeres, porque las legisladoras mujeres pues siempre han planteado una retórica de unidad, de compromiso con el género, de lucha por la reivindicación femenina, Exacto. de romper el techo de cristal, muchas cosas. Y sin embargo, El cuando pacto patriarcal y demás. Sí, sí. Y sin embargo, cuando hubo la oportunidad de manifestarse como una mayoría, porque las mujeres son, por ahí vi la cifra, es 251 mujeres en el Congreso, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Eso quiere decir que como género son mayoría. Y si las mujeres se unieran para una causa común, pues serían un bloque poderosísimo, más allá de las consignas de partido, de las líneas de tipo partidista, de los liderazgos camerales, etcétera, etcétera. Y todo parecía indicar, porque inclusive hubo voces de una vicecoordinadora de Morena, de la fracción de Morena en la Cámara de Ujú. Diputados, y de otras legisladoras de los bloques mayoritarios, o del bloque mayoritario, que decían que esto no lo iban a dejar pasar, ¿verdad? Porque independiente, no era acusar, no era decir que Cuauhtémoc Blanco era culpable, eso lo tiene que determinar un juez, pero era dejarlo sin la protección del fuero para que enfrentara el juicio en igualdad de condiciones y no lo hiciera como diputado con fuero. Ahorita vamos a hablar del fuero, otra cosa. Claro. Y, y no pasó. Las mujeres de Morena, de la bancada de Morena, se subieron a respaldar a Cuauhtémoc a la tribuna. Sí, esta es la imagen que va a quedar para la posteridad. Un gran número de mujeres diputados federales se suben a tribuna, lo arropan, le abren campo para que él acuda a tribuna y exprese algunas palabras. Entre ellas estaba Gaby Benavides de Colima, ¿no? Del Así Partido es. Verde. Digo, por desgracia tenemos Eh, una colimense representándonos allí. es una imagen que va a quedar por muchos años. Qué, eh, qué terrible. Y, y bueno, pues entonces las mujeres perdieron la gran oportunidad de afirmar que más allá de los discursos, de la retórica, de las palabras huecas, pueden hacer un frente común para enfrentar un caso específico que involucra a las mujeres, ¿verdad? No es menor cosa, es una denuncia de violación. Sí, por supuesto, y la fiscalía tendría que investigar, por Así supuesto, es. un juez determinar si es culpable o no, pero lo que se buscaba con esta solicitud de desaforar a Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, como lo dices, es que no tenga la protección Del fuero. constitucional. Ahora bien, el fuero constitucional ahora solamente compete a sus declaraciones dentro del ejercicio como legisladores, ¿no? Esto no eximía o no exime a Cuauhtémoc Blanco de que por su propia voluntad pueda presentarse ante la Sí, justicia y siga el proceso. Sin embargo, no es lo mismo. no es lo mismo. O sea, no es lo mismo asistir con la investidura del fuero que asistir como un ciudadano Exactamente, ¿no? común y corriente. Pero bueno, aquí, insisto, se perdió una gran oportunidad. Era la oportunidad de las mujeres para afirmar su poder en el espacio legislativo frente a un caso eh, mediático y un caso que involucra a una mujer víctima que lo acusa de intento de violación, que por cierto es media hermana de Cuauhtémoc. Es un enredo ahí familiar que no quiero yo saber ni de qué se trata. Pero bueno, eso lo tenía que determinar el juez. Pero las mujeres pudieron haberle quitado la protección del poder legislativo para obligarlo a que aceptara y enfrentara las acusaciones en su contra en igualdad de Y condiciones. lo que llama la atención también es la declaración después de esto, se le pregunta, por supuesto, a la presidenta en la mañanera, se le pregunta y él dice, bueno, ella dice, hay que analizar el contexto, quién es el que pone la denuncia, es el ex fiscal de Morelos y ella hace una serie de señalamientos en contra de él, que es una persona corrupta, que es una persona y yo creo que no había necesidad de que la presidenta o la ejecutivo de la nación se metiera en un tema
que compete pues al Congreso, Claro. y apenas estabas librando la presión internacional, estaba saliendo bien librada con el tema de Donald Trump, y mete un gol en su portería que no le correspondía, ¿no? Sí, claro. Y además, mira, Esaú, cuando se ataca a la persona y se desestiman los argumentos, estamos cometiendo algo que se llama falacia. Eh, si una persona me acusa a mí de algo, yo en lugar de contestar los argumentos, me agarro acusando a la otra persona, no, bueno, es que tú eres un fascista, tú eres Sí, fulano, tú eres el fulano. clásico ad hominem, ¿no? El ad hominem es una falacia ad hominem que significa atacar a la persona, no a las ideas. Y aquí se está atacando al Descalificar fiscal, la persona, se ¿no? está descalificando al fiscal de Morelos, que, que tiene relaciones con no sé qué, que ya no es, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que importaba era la materia de lo que se está acusando al legislador. Y en fin, no se desestimó, hay casos muy tristes, hay casos de personalidades que decidieron abstenerse o de plano votar en contra a pesar de la línea partidista. Eso es muy reconocible. Sí, hay figuras de Morena, mujeres de Morena al interior, ¿no? Pero también está el caso de la bancada del PRI, Sí, híjole. que en una forma vergonzosa se sumaron a la protección de Cuauhtémoc Blanco. Uno no entiende la razón de eso. Digo, hace unas semanas nos sorprendieron avalando la reforma que posponía la aplicación del no nepotismo en las elecciones simplemente de una forma irracional, por quedar bien con la mayoría legislativa. Y ahora nos vuelven a sorprender con esta posición absurda. Dicen que se trata de un intercambio de favores para que Alito no sea Desaforado también. desaforado también. Que Pero no lo entonces, dudaría. sí, que no lo dudo, pero entonces quiere decir que el PRI se subordinó, está convertido en un simple aparato al servicio de Alito Moreno para la negociación de canonjías políticas y de prebendas políticas extralegales. Y en eso se acabó convertido el PRI ahorita. Es una vergüenza nacional, digo, pero para la importancia que tuvo ese partido en la historia de México, esto es uno de sus finales. Digo, se vale terminar y finalizar una etapa, ¿no? Pero hay que finalizar con dignidad. Y esto es un Sí, final, hay de finales a sí, sí, finales, ¿no? esto es un final vergonzoso. Sí, como dices, perdieron una gran oportunidad, y sobre todo en este discurso tan marcado, tan ponderado desde el Ejecutivo Federal, llegamos todas, ¿no? Parece que no, en el discurso está bien, en la retórica está muy bien, pero empiezan a surgir muchas voces a nivel nacional del sector femenino. Hoy en X, o antes Twitter, había N cantidad de manifestaciones en contra de lo que sucedió ayer, y por supuesto cuestionamientos severos de la sociedad civil hacia el gobierno o hacia el régimen Claro. actual, ¿no? Digo, parece que se están acumulando los problemas de una forma irrazonable, irracional y además de una forma innecesaria, que es lo más grave. Innecesaria, ¿no? O sea, apenas está la presidenta enfrentando todo este asunto en la que no ha salido bien librada ella y su gobierno del rancho de Izaguirre, y un penoso caso que va a pasar a la historia como algo pues terrible. Funesto de Eh, México, ¿no? y ahora aparecen eh, estos escándalos políticos que creo que debieron haberse resuelto de una forma más cómoda y más fácil. Digo, con todo respeto para cualquier integrante de un grupo político, pero si ha cometido algo terrible, pues que lo enfrente y lo resuelva. Y si algo ha padecido Morena en los últimos años, o en el último momento glorioso de Morena, pues es las acusaciones en contra de personajes destacados Así es, de Morena, ¿no? Y así es. personajes hombres destacados acusados de distintos Sí, supuestos delitos, ¿no? y sus reacciones han sido terribles. Y bueno, voy a volver a mencionar a mi villano favorito, Noroña, del Senado. Digo, tuvo una semana desastrosa también. Ya casi hasta me daban ganas de sentir un poquito de consideración hacia él. Pero se fue a París con bombo y platillo, en plan de jefe de Estado propiamente. Digo, es una personalidad muy limitada, de esos que se suben a un ladrillo y se marean, ¿verdad? Allá no tuvo éxito, no tuvo eco,
la participación que debía haber tenido como representante del Poder Legislativo Federal Mexicano. Fue ninguneado, pues como se ve en las imágenes, nadie estuvo presente en la sesión en la que habló. Pero no solamente Los eso. integrantes de la mesa directiva atrás en momentos se rieron. Sí, no, no, muy mal. Pobre, pero se da el tiempo al irse y al regresar para hacer declaraciones totalmente fuera de foco, fuera de la racionalidad política. En un primer momento se fue cuando estaba lo del rancho Izaguirre y descalificando a las madres buscadoras, diciendo que era un montaje, etcétera, etcétera, o dándolo a entender. Y regresa y dice otras declaraciones igual de absurdas y de temibles, y me parece que poco favor le hace al grupo político al que pertenece con estos desplantes. No, y además llamó mucho la atención en su discurso que lo comenzó señalando que México vivía en una etapa de extraordinaria democracia, ¿no? ¿Cómo podemos hablar que tenemos una extraordinaria democracia cuando se está cooptando distintos poderes, cuando prácticamente se tiene eh, con, con la fuerza al Instituto Nacional Electoral, que se tiene al Poder Judicial prácticamente con un pie en el cuello, y cuando tienen la acumulación de tanto poder, tú y yo sabemos que cuando se acumula tanto poder, lo primero que empieza a faltar es la democracia, ¿no? Sí, lo que pasa es que es la retórica de confundir dominio político con democracia, ¿verdad? Sí. Para él, tener dominio político y sojuzgar otro poder como el judicial y mantener el control electoral de las instituciones, pues es un triunfo político y eso es una gran democracia. Si él no estuviera en el poder, pues estaría diciendo que esto es una dictadura, ¿no? Entonces, por eso es que ese tipo de personajes dejan de tener peso en la opinión pública, se vuelven personajes, voy a decirlo con todo el respeto a la palabra y sin intentar ser ofensivo, pero se vuelven personajes frente a la historia grotescos, que después son recordados por sus excesos, por sus balandronadas y por sus desvaríos. Sí, y fíjate que recuerdo justo hace días, Díaz Canel aplaudía las protestas en Argentina, y así como las declaraciones que de pronto hace Noroña que son inconcebibles, el dictador Canel aplaudiendo las manifestaciones y protestas en Argentina, él encarcela a un ciudadano cubano por convocar a manifestaciones en redes sociales. Sí, O sea, las contradicciones absurdas, mucha vergüenza. sí, oye Rubén, y entre este tema que tanto ha dado de qué hablar sobre la inseguridad, sobre el rancho Izaguirre, sobre los desaparecidos, este calvario que viven las familias de los desaparecidos en México, vimos hace días manifestaciones en todo el país, Colima no fue la excepción, Guadalajara, una manifestación muy grande en Palacio, afuera del Palacio de Gobierno, comenzaron a aventarle zapatos de los familiares desaparecidos a Palacio de Gobierno. Eh, Surge también ya pues la propuesta de la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión, se aprueba, y las reformas que está proponiendo la Ejecutivo Federal en materia de desaparición forzada. Pero entre otras cosas, pues se le da carta abierta prácticamente a las instituciones de seguridad para que acumulen todos los datos habidos y por haber de cualquier ciudadano mexicano con el pretexto o con la justificación de que es para mejorar la seguridad en el país. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, toda iniciativa que tienda a fortalecer la capacidad del Estado para combatir grupos delictivos, creo que vale la pena resaltarla. Eh, Me parece que son esfuerzos que, si bien en la circunstancia no me parecen totalmente sustentados, de alguna forma son positivos, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos en México es que a veces confundimos la realidad con la norma jurídica.
Y a veces pensamos que con cambiar las normas jurídicas cambia la realidad. Es un defecto que hemos heredado desde el siglo XIX. Se llamó en algún momento determinismo constitucional, que si tú ponías algo en la Constitución algún día se iba a Sí, realizar. claro. Y frente a la ley tenemos esa visión todavía. Es muy distinto en otros países de otra tradición jurídica, donde la ley refleja lo que la realidad expresa. Aquí en México intentamos que sea la ley la que cambie y creemos que la realidad la va a acompañar en ese cambio. Y creo que es algo que no funciona. Yo más que iniciativas de cambio jurídico, de Que eso pasó con fortalecimiento, la reforma de justicia, ¿no? claro, así es, exactamente. Yo más que reformas técnico-legislativas, creo que lo que se debe hacer es aprovechar toda la amplitud que da la ley para combatir estos fenómenos, estos grandes desafíos del Estado en este momento del siglo. Sí, fíjate en qué consiste esta reforma. Dice, se establece el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con acceso total para instituciones de seguridad. También faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para solicitar información a todas las dependencias del Estado y empresas privadas. Permite acceso a registros vehiculares, biométricos, fiscales, telefónicos, inmobiliarios y de armas. Se crea un sistema de interconexión con la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre otras cosas, esto pues, prácticamente van a tener santo y seña de cualquier mexicano. Pero lo preocupante, no, digo, lo que llama la atención y que ha sido cuestionado es cómo se va a blindar para que este tipo de información personal No se filtre el rato. no se filtre como ha sucedido tantas veces en Muchísimas México, veces. ¿no? Entonces esa es la preocupación de la sociedad civil. ¿Cómo pueden estar seguros de que mis datos van a estar seguros y se utilizarán solamente en caso de y no se podrán filtrar y serán utilizados para otro fin? Sí, vaya, pues es poner toda esta información al alcance de personas que después pueden estar en la delincuencia organizada, ¿no? Ya ha pasado Ha mucho pasado. que policías de alto rango de repente aparecen como formando parte de bandas de la delincuencia organizada, ¿no? Y eso es algo muy delicado. Acaba de pasar una noticia hace poquito que nos puede dar un indicio. No sé si recuerdas, eh, los, el público de Colima recordará que hace poco hubo una alerta de las autoridades educativas diciendo que se habían filtrado datos sensibles sobre padrones educativos y otros datos, Estudiantes del estado de estudiantes, maestros, nivel básico, ¿no? en la entidad. Y pues la Secretaría del ramo dio la voz de alerta y nada más, o sea, se perdió la información y se la llevó alguien. Y esa información pues es una información delicada y ya está en manos de quién sabe quién. ¿Quién sabe quién tendrá los datos de todas las maestras, maestros, niños, niñas, que son datos completos, donde viven, cuáles son sus señas particulares, sus datos médicos, y ahora están en manos de quién sabe quién? Entonces, mientras no haya una visión profesional con este tipo de manejo de información, pues estamos expuestos a cualquier cosa. Sí, esa es la gran preocupación. Te digo que se ha manifestado de parte de la sociedad civil, incluso de organizaciones no gubernamentales establecidas, pero ya veremos en qué termina este tema. Por supuesto, yo creo que va a pasar. Eh, es Sí, una reforma que propone sí, sí, sí. el gobierno y también entre las reformas recientes pues está la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre reforma para atender la desaparición de personas, ¿no? Que establece una plataforma única de identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía, huellas, etc., etc. Se establecen obligaciones y sanciones a servidores públicos para la generación, actualización y compartición de información. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas. También se establece un amplio y se amplía el Banco Nacional de Datos Forenses.
se fortalecen las capacidades de las fiscalías y sus tareas en materia de búsqueda, y se incrementan penas a quienes cometan delitos de desaparición forzada. Se fortalece la Comisión Nacional de Búsqueda y se crea el Sistema Nacional de Alerta y Búsqueda y Localización. Bueno, ya existe el Alert Amber, ¿no? Y Yo es lo que te quería preguntar. Me da la impresión cuando yo leí todo esto, Esaú, me da la impresión que son cosas que ya existían. sí, O sea, no sí, o veo sea, un gran lo están sistematizando. sistematizando, pero hay muchas de estas situaciones que incluso cuando hay un requerimiento de un juez, toda la información Todo, se le da, ¿no? todo. Y además, digo, vaya, yo desde que tengo, vaya, una memoria institucional, digamos la última de unos 10 años para acá, tengo escuchando este tipo de vinculación y Sí, de... a ver, Rubén, para combatir estos crímenes que son desaparición, secuestro, este, asesinato y demás, ¿se necesitan reformas o ya hay herramientas legales No, para no, que se combata? ya las hay. Lo que se necesita es hacerlas, aplicarlas. Y es lo que vuelvo a lo que te decía hace un ratito. Creemos que con meter más reformas estamos haciendo algo. Y en realidad lo que estamos haciendo es posponiendo decisiones. Es como que yo te dijera, oye, la inseguridad la vamos a combatir con bailables, educación y campañas de concientización. Y con la reforma se va a lograr, ¿no? O sea, Bueno, quizás en algunos 100 años eso ocurra, pero por lo pronto se necesitan otro tipo de medidas. Y a veces me da la impresión que las autoridades lo que hacen cuando presentan una reforma legal o hacen una declaración de ese tipo, lo que hacen es posponer las decisiones que deben tomar en el momento precisamente para resolver lo que se está actuando. ¿Qué quiere decir? Que no había, que sin esta reforma no se podía hacer nada antes con la delincuencia organizada o con los grupos de la criminalidad o grupos extralegales. Pues claro que se podía. O sea, digo, se han detenido grandes narcotraficantes y grandes figuras del crimen organizado en los últimos años y no estaban estas herramientas reformas. jurídicas, constitucionales, el Estado las tiene No, claro, para detener a quien sea. así es. Sin ningún problema, ¿no? O sea, el derecho no es el problema. El problema es la capacidad de operación para enfrentar a estos grupos. Y bueno, pues lo bueno es que de alguna u otra forma estamos viendo un mayor dinamismo en este momento por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Pública, que yo he notado que ha dado algunos golpes importantes en los últimos meses. Espero que esa tendencia siga fortaleciéndose. No, de que se está fortaleciendo el combate a- al centro de algunas células delictivas, como es la distribución y producción de droga, está sucediendo. Y esto comenzó pues a raíz de la presión de Estados Unidos, hay que reconocerlo. El gobierno dice, bueno, estamos actuando en consecuencia de lo que pide Estados Unidos, pero también nos conviene a nosotros y es un trabajo que nos corresponde. Sí, pero no se hacía en el sexenio anterior, ¿no? Hasta que el gobierno Así es. de Estados Unidos comenzó a presionar y a poner ciertas condiciones a México para poder entablar una negociación comercial reciente, pues fue que el gobierno, que eso sí hay que señalarlo y reconocerlo, el gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó a activar el aparato de Así seguridad es. en contra de algunas células delictivas, ¿no? Y bueno, esto también indica que, perdón, que decirlo también, la política del gobierno anterior de abrazos no balazos, pues fue un fracaso. O sea, los grupos delictivos se fortalecieron, siguieron operando. Si se pensaba que iban a dejar de operar por una muestra de simpatía del gobierno federal, pues no fue así. Y ahí están los resultados, ¿no? No, tuvimos el sexenio más violento en la historia desde que se tiene registro del el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad. Sí, los abrazos eran del gobierno hacia allá, pero de allá para acá había balazos, ¿no? Casi 200,000, poquitito menos de 200,000 eh, Homicidios. homicidios dolosos y otros tantos en tentativa de homicidio. No, y si esto le suma las desapariciones, pues la cantidad es estratosférica. Sí. Y bueno, en materia de seguridad siguen apareciendo sorpresas, ¿no? Estuve leyendo que en días pasados hubo la incautación de un rancho Zacatecas. en Zacatecas que al parecer estaba destinado a la producción de drogas sintéticas, ¿verdad? Entre otras cosas, bueno, por lo menos es lo que yo leí en la prensa nacional, fentanilo y metanfetaminas. Sí. Y esto desmiente
Recordemos que el presidente Andrés Manuel había dicho que en México no se producía fentanilo. Durante 6 años lo negó, ¿no? Que no se producía fentanilo, y ahí está. Ahora apareció mágicamente este rancho, que no se puso desde que entró la presidenta Claudia Sheinbaum, ya tenía mucho tiempo operando. Y era un rancho donde tengo entendido que había una capacidad extraordinaria de producción Sí, de casi drogas. podía haber producido 700 millones de dosis, ¿no? Una barbaridad. Y ahora la palabra fentanilo, pues está muy familiarizada ya, o sea, se aceptó y se utiliza un día sí, otro día no en conferencias oficiales, ¿no? Sí, y además ha sido una de las principales denuncias de la administración norteamericana, precisamente porque el fentanilo es una de las drogas que más daño les causa a los consumidores norteamericanos, ¿no? Son ese tipo de drogas duras que generan una gran adicción y que además de eso generan repercusiones inmediatas bioquímicas en el cerebro que llegan No, neutralizan a una persona así es, y que en llegan a poco la muerte, tiempo, sí. ¿no? Y para los norteamericanos esta droga se ha convertido en una alerta de seguridad nacional. Y bueno, aquí se le dio la razón al presidente Trump, que decía que el fentanilo entraba por México. Digo, también entraba por Canadá, dije, pero más por México. Y ahí está este laboratorio en Zacatecas, con esos millones de dosis. Y habrá que ver toda la cadena de distribución, ¿no? Porque una cosa es la producción, cómo lo sacaban la droga, cómo la distribuían y cómo llegaba hasta Estados Unidos, Y ¿no? ojo, también ya hay muchos analistas que están tratando de explicar o tratar de entender qué es lo que va a pasar si esto se detiene de llegar a Estados Unidos. Dicen, bueno, México se tiene que preparar porque también es una amenaza o se va a convertir en una amenaza para los ciudadanos mexicanos, ¿no? Ah, no, claro, no. Aunque, bueno, el gran mercado está allá, ¿no? Y hablando de Norteamérica, hace 2 días vi la noticia de que Christopher Landú, Ujú. el que fue embajador de Estados Unidos en México, que es una persona muy vinculada a la cultura mexicana, y además él nació en Venezuela, Sí. cuando su papá fue embajador, habla muy bien español y está muy enamorado de la cultura mexicana. Lo aprobó el Senado como subsecretario de Estado, lo cual es una gran noticia para México, porque creo que tendremos a un interlocutor que conoce a México muy bien y que puede simpatizar en algún momento con algunas de las causas mexicanas. Yo espero que los expertos en política exterior de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya estén tocando esas puertas para poder fortalecer ese tipo de nexos y de colaboración. Sí, claro. Oye, Rubén, ¿y cómo ves la insistencia del gobierno de México para tratar de pues desviar un poquito la atención del rancho Izaguirre, entre otras cosas, pues han eh, dispuesto una serie de personajes en las mañaneras, influencers y demás, para tratar de decir que, bueno, nunca vieron crematorios, nunca vieron nada extraordinario en el lugar. Y la otra es que también el propio, me llamó mucho la atención el secretario de Seguridad, señalar que, bueno, no es lo mismo que un campo de concentración, que sí se podían asesinar ahí o incluso se podían enterrar, pero que no es lo mismo que ser un centro de exterminio, ¿no? Sí, yo no he entendido muy bien ese afán de la administración federal por negar lo brutal que significó la existencia de ese rancho. Porque a final de cuentas no es una administración que esté obligada a desmentir algo. Digo, yo me quiero poner en el papel de la presidenta de México y aparece un rancho del que yo no tengo noticia, que tiene mucho tiempo operando, donde hay indicios de desaparición de personas, pues investiguenlo. O sea, no entiendo el afán de decir, no, no es un rancho de exterminio, es un rancho de reclutamiento. Bueno, donde se matan personas también hay exterminio, pues. Y el mismo secretario de Seguridad reconoció que se daban ese tipo de prácticas al interior de allí, lo cual fue en contra de toda la línea que habían seguido varios influencers y otros voceros cercanos a la administración federal, negando, casi prácticamente diciendo que era un invento de las madres buscadoras ese rancho.
Sí, y también No entiendo toda esa circunstancia, ese afán. Esa... no entiendo la logística de cuando se dio apertura en montón, por así decirlo, a todo mundo para entrar a este rancho. No, yo no entendí la logística, ¿no? Y ahora, está bien, vamos a suponer que no es un rancho de exterminio. Bueno, está bien, pero era un rancho de entrenamiento, de capacitación y donde se mataba eventualmente a varias personas, precisamente por no colaborar o no pasar los exámenes de esta universidad del crimen que funcionaba allí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues se matan personas, hay fosas clandestinas, se generan acciones de tipo ilegal. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Yo creo que hay algo que no entiendo y que no me gusta y que no puedo comprenderlo todavía. Sí, no, a veces no nos da Para la comprensión de estas cosas. para comprender Hay lo una que... táctica ahí que se me escapa, no la entiendo. Que si la táctica es decir, no es un rancho de exterminio, es un rancho de reclutamiento donde eventualmente se mataban personas, bueno, está bien, lo aceptamos. ¿Y? O sea, ¿qué sigue? Que sigue. O sea, bueno, sí está bien, no es un rancho de exterminio, ok, tienes la razón. Pero ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Ya se acabó? ¿Ya no hay problema entonces? Vaya, eso creo que estamos perdiendo el focus del asunto por irnos por una discusión de tipo semántico que no nos está llevando a nada en realidad. Sí, y mientras más pase el tiempo, mientras menos haya respuestas, pues se va a incrementar la presión social. Por supuesto que todo este sector de buscadores en el país, por supuesto Jalisco, pues no tiene respuestas y están más que molestos, ¿no? Entonces, incluso las madres que ingresaron ese día dijeron, bueno, yo estuve aquí y hoy no hay nada, o sea, se llevaron todo, no tenemos pruebas de nada, no sabemos qué pasó, no tenemos esperanza de encontrar ya nada porque Qué terrible. está limpio todo, ¿no? O sea, No, lo que va a pasar en un futuro cercano es que, digo, de seguro van a encontrar más cosas. No creo que este sea el único rancho con esas características en el país. De hecho, ya ha habido varios documentados así, eh, en el norte. sí, claro. Eh, lo que va a pasar en otra ocasión es que los colectivos estos van a llegar y van a hacer un barrido completo, van a fotografiar todos. Digo, si ahorita lo fotografiaron. Y van a llamar a la prensa directamente y van a mostrar todo directamente y hasta después le van a avisar a las autoridades, porque ya les va a dar miedo avisar a las autoridades porque saben que pues, pueden llegar y tomar otro tipo de decisiones. Limpiar todo, ¿no? Pues vaya temas que Muy se complicados, suscitaron muy esta complicados. semana y seguramente la próxima semana también habrá información de este tema en particular, pero también a nivel nacional, pues seguramente tendremos algo que platicar el próximo Claro que sí. Focus. Así es. Te Muchas agradezco gracias. mucho, Rubén. Gracias por todo, Esaú. Gracias. Agradecemos el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche de Focus y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.